Así que, amados hermanos, hoy vamos a iniciar esta serie de predicaciones y el texto clave en este tema de la mortificación del pecado es Romanos, capítulo 8, versículo 13. No es que sea el único texto que nos hable de la mortificación del pecado, toda la escritura, pero este es el texto base que vamos a tomar para arrancar en la exposición de este tema de aplicación en la vida del creyente. Romanos capítulo 8, el versículo 13, dice así la bendita palabra del Señor: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este solo versículo de Romanos 8, Romanos 8:13, nos muestra dos caminos posibles. El primero de ellos dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. Obviamente en el sentido de quien vive entonces guiado, dirigido por la naturaleza pecaminosa y satisfaciendo la naturaleza pecaminosa, la sentencia que se da allí es moriréis. Pero la otra parte o el otro camino que menciona este versículo es: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El propósito de esta serie de enseñanzas que arrancan hoy con la explicación que di al principio es estudiar el segundo de estos dos caminos de vida, que también es conocido desde mucho tiempo atrás en medio de la iglesia como la mortificación del pecado, que ya estaremos explicando qué queremos decir con mortificación del pecado. Hoy estaremos viendo este texto, estaremos haciendo una exégesis, estaremos extrayendo lo que el texto nos dice, la composición de este texto que nos sirve como base para el tema de la mortificación del pecado. Y finalmente estaremos viendo cómo este mandato que se nos da es un deber que debemos cumplir perpetuamente. Veremos entonces la exposición de este versículo y veremos cómo este mandato es un deber perpetuo. La próxima vez que me corresponda predicar, en 2 semanas, el miércoles, estaremos viendo cómo esta mortificación del pecado, su causa principal y la manera como el cristiano debe hacerlo es por el poder del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo de Dios y, hermanos, no lo vamos a dejar etéreo. No simplemente vamos a decir que lo tienes que hacer en el Espíritu, sino que veremos por la palabra del Señor qué significa eso. ¿Qué significa entonces mortificar el pecado, hacerlo morir, hacerlo menguar por el poder del Espíritu Santo? Ese será el segundo tema que veremos. Y después estaremos viendo la aplicación, que es uno de los propósitos de esta serie de predicaciones, una aplicación de vida de toda esta riqueza doctrinal. Y estaremos viendo entonces cómo entonces debemos mortificar ese pecado aún presente en la vida del cristiano y que nos agobia. Y lo estaremos viendo a través de 7 pautas que dividiremos en 2 prédicas más. La base para esta enseñanza de esas 7 pautas es un documento de John Flavel y del puritano John Owen. Así que estaremos viendo 4 series de predicaciones sobre este tema tan importante, sobre la mortificación del pecado. Y arranquemos entonces con la primera parte, y es la composición de esta expresión que encontramos en Romanos 8:13. Dice la palabra del Señor: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero nos vamos a quedar con el segundo camino, que es el que menciona este texto, que nos corresponde también a nosotros como cristianos y en el que nos vamos a enfocar. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora inicia diciendo sí. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y lo que nos introduce este sí es una condición. Este sí es una condición, y es una condición que a la vez nos lleva a una promesa. Es como decirle al hombre enfermo: si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor. Al hombre enfermo se le está prometiendo un mejoramiento en su salud
a condición de que siga las indicaciones que se le dan. Tomar juiciosa y ordenadamente las medicinas que se le han sido dadas. Así que ese sí de esta expresión nos manifiesta o nos introduce en una condición que a la vez nos lleva a una promesa: hacer morir las obras de la carne, porque si conforme a la carne nosotros vivimos, moriréis, pero si hacemos morir esa manifestación pecaminosa que se trata de levantar en la vida del creyente, entonces el resultado es viviréis. En ese sentido, Dios señala hacer morir las obras de la carne, hacer morir el pecado, el resultado de la naturaleza pecaminosa aún presente en el creyente. Hacerlo morir tendrá un resultado, y allí encontramos nosotros esa promesa, y la promesa es vida. La promesa es viviréis. Existe una relación inquebrantable entre ese deber que todo cristiano tiene y la vida eterna. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, o sea, las obras de la carne es el resultado de lo que la naturaleza pecaminosa, esa inclinación hacia el pecado, esa corrupción aún presente en el creyente y que hace que nosotros pecamos, el resultado son actos, intenciones y pensamientos, una vida pecaminosa. Si nosotros la hacemos morir, entonces viviréis. Esa relación es inquebrantable entre ese deber que tenemos y la vida eterna. Ahora, cuando nosotros leemos esto, obviamente surge un problema. ¿Cuál problema surge si leemos así directamente? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Está acaso el apóstol Pablo diciendo que la vida eterna depende de hacer morir las obras de la carne? ¿Es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Que la vida eterna depende de hacer morir las obras de la carne, de hacer que mengue el pecado en nuestra vida? La respuesta es no y sí. No, en el sentido de que eso sería negar el evangelio, sería afirmar una salvación por obras. Y esto es lo contrario a lo que el mismo apóstol Pablo y toda la palabra del Señor enseña por la inspiración del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos, por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice este texto tan conocido de Efesios 2, 8 y 9. Así que ante la pregunta de si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, es que el apóstol Pablo está diciendo que la vida eterna depende de hacer morir las obras de la carne. Lo primero que tenemos que decir es no, en el sentido de que no es hacer morir las obras de la carne, hacer que vaya menguando el pecado en nuestra vida, que la práctica de pecado vaya desapareciendo, tornándose cada vez más débil en nuestra vida, lo que nos dará la vida eterna. Eso sería una salvación por obras. Pero la respuesta también es sí, en el sentido de que solo quienes han recibido vida eterna pueden hacer morir las obras de la carne. Estos son los verdaderos creyentes en quienes habita el Espíritu Santo. Porque los verdaderos creyentes ya no están bajo el dominio y el control del pecado. El pecado que era reinante en sus corazones por esa vida nueva que ha sido dada por el poder del Espíritu Santo, al confiar en el Señor Jesucristo, ha quitado de ese trono de nuestro corazón a el pecado, pero el pecado aún sigue presente. Así que tenemos que responder ante la primera lectura de esta expresión, es que no
La vida eterna no depende de hacer menguar el pecado en nuestras vidas. Eso sería una salvación por obras. Pero por otro lado, sí, en el sentido de que solamente los verdaderos creyentes tienen la capacidad y el deber de hacer menguar el pecado en sus propias vidas. Es más, hacer menguar el pecado, es más, mortificar el pecado, hacerlo morir en las vidas, es una de las evidencias de que realmente se es un verdadero creyente. Y esto acerca de que son los verdaderos creyentes los que pueden hacer morir las obras de la carne, es lo que el apóstol Pablo ya ha venido afirmando en los versículos anteriores, allí en Romanos 8. Vayamos al versículo 5, leamos del 5 al 7 y después vamos a ver lo que sigue a continuación. Dice Romanos capítulo 8, versículo 5, mira los contrastes que hace entre el hombre que aún está sumido en una condición de muerte espiritual y el creyente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, hablándole a los creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. Y me es necesario explicar a qué se está refiriendo el apóstol Pablo con ser de la carne o ser del Espíritu. Es una expresión que básicamente define al hombre natural, aquel que aún continúa muerto en delitos y pecados, aquel que no le ha alumbrado el evangelio, aquel que no ha visto su condición miserable y se ha rendido viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese que todavía es dominado por sus apetitos de su corrupción que le inclina hacia el pecado. Pero cuando se habla de aquellos que son del Espíritu, es aquellos que han recibido esa presencia del Espíritu Santo, que han nacido de nuevo y que ahorita pueden, por su presencia y la luz que trae sobre su palabra, no hacer lo que su carne le dicta. Por eso, en ese sentido, ojo con esto, hermanos, la vida eterna, en ese sentido, la vida eterna sí depende de hacer morir las obras de la carne, porque solo quienes tienen vida eterna, los creyentes, pueden hacerlo. Amados, el propósito de Dios es que todos sus hijos pasen por un proceso de santificación en este mundo. Eso es lo que dice precisamente Romanos 8:29, que fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, y hacer morir el pecado, hacer que mengue el poder del pecado en nuestra vida, que vaya perdiendo su fuerza en nosotros, hace parte fundamental de ese proceso de santificación. Y también es necesario explicar qué significa santificación. ¿Qué significa una vida de santificación? Una vida de santificación es que yo he depositado mi fe en el Señor Jesucristo. Él me ha reconciliado con el Padre, me ha perdonado, no hay culpa. Y aunque todavía hay una inclinación pecaminosa, ahora la presencia del Espíritu Santo me capacita para que esa inclinación no me domine. Ahora, a partir de allí arranca una vida de santidad, que quiere decir cada vez más conformarse a la ley de Dios, al consejo de Dios, cada día ser más como Cristo. Siempre habrá pecado en nuestra vida presente, ya no nos deleitamos de Él, ya no, cuando pecamos estamos en Él y nuestras conciencias no nos acusan, nos duelen. Venimos al Señor,
Pero a medida que hagamos este mandato, esta tarea de mortificar el pecado y de hacerlo morir, entonces ya no pecaremos como cuando recién empezamos nuestra vida cristiana. Así que en este sentido, la vida eterna sí depende de hacer morir las obras de la carne, porque solamente quienes son verdaderamente creyentes, quienes verdaderamente tienen vida eterna, pueden hacerlo. Ahora, allí arranca este texto, sí, con un condicional, sí, y dice después, sí, por el Espíritu. Ahora, claramente este por el Espíritu se hace referencia al Espíritu Santo. Y de esto es lo que ha venido hablando el apóstol Pablo. En el versículo 9, allí mismo, en este capítulo, dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. En el versículo 11 dice que ese Espíritu Santo nos da vida espiritual. Más adelante, de este versículo 13, que es el que estamos analizando, nos dice que se nos ha sido dado el espíritu de adopción. Y en el 26 nos dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Así que cuando habla de este sí como un condicional para vida eterna que cumplen los verdaderos creyentes, nos dice también la causa y el cómo. La causa por la que nosotros podemos hacer menguar el pecado en nuestras vidas es por la presencia del Espíritu Santo. Todos los demás métodos para hacer morir el pecado son inútiles. Tenemos una clara muestra en el ascetismo, que son una serie de reglas de duro trato, de comportamiento y con el propio cuerpo, y de abstenerse de una cosa o de otra, pero sin una fuente escritural, sin que sean de acuerdo al consejo de Dios. Son estrategias humanas que apuntan no a la raíz donde debe apuntar y lejos del consejo bíblico. Eso no tiene ningún efecto para hacer menguar la influencia del pecado que quiere crecer en la vida. Y esto es lo que afirma el apóstol Pablo con vehemencia a los colosenses. No pierda el texto que estamos analizando. Vayamos a Colosenses 2, el versículo 20. Colosenses capítulo 2, el versículo 20. Dice entonces Colosenses 2 del 20 en adelante. Dice el apóstol Pablo: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? O sea, os sometéis a mandatos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Mira lo que dice en el 23: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí el pastor Pablo Andrés explicó sobre la corrupción de la naturaleza humana, la inclinación pecaminosa en medio de la raza humana. Todos estos preceptos que nacen de la inventiva del hombre y no de la palabra del Señor son inútiles, no tienen valor alguno para hacer menguar el pecado en medio de los creyentes. Nosotros tenemos toda la experiencia de la historia de aquellos hombres que, pensando que era lacerando sus cuerpos, que era metidos en un claustro, absteniéndose de alimentos, flagelándose,
la manera como iban a hacer que el pecado menguara. Otros entonces se encerraron en claustros para apartarse de la influencia mundanal del pecado, pero se encontraron en medio de sus monasterios con que el pecado se había venido dentro, porque el pecado brota desde la naturaleza corrupta del hombre. Hay cosas más tremendas como prácticas dentro de la falsa iglesia de Roma. La inclinación, por ejemplo, las prácticas de grupos como el Opus Dei, donde tienen una serie de prácticas de dormir de cierta manera, de tratar su cuerpo de ciertas formas, con ciertas prácticas, incluso en medio del evangelicalismo, de no toques esto, no te pongas esto, no mires aquello, pero sin que tenga un origen en las escrituras. Todo ello puede sonar como un esfuerzo plausible, pero no tiene ningún efecto. Como dice el apóstol Pablo, sobre los apetitos de la carne, sobre la corrupción del hombre, sobre nuestra inclinación pecaminosa a pecar, es por el Espíritu Santo. Esa es la causa. Y además, como lo vamos a ver en las enseñanzas siguientes, también el Espíritu Santo nos determina la forma en que debe ser mortificado el pecado. Tratar de menguar la influencia del pecado en nuestras vidas, partiendo del esfuerzo humano, en conformidad a ideas propias y métodos y estrategias autoimpuestos, no escriturales, no solamente no sirve para menguar el pecado, sino que conduce a la justicia propia, conduce al orgullo y la vanagloria de lo hice, sumiéndote en una condición pecaminosa peor, arrogante. Esa es la esencia de toda religión falsa. Hermanos, es por el Espíritu Santo. John Owen decía: es más fácil que un hombre vea sin tener ojos, hable sin tener lengua, a que verdaderamente mortifique un pecado sin el Espíritu Santo. Por eso es sí como condicional por el Espíritu Santo. Esto no es una predicación ética y moralista, haz esto, aquello y lo otro. Este es un deber que se te da en la palabra del Señor, porque ahora puedes. Porque ahora puedes, por la presencia del Espíritu Santo. Ahora, aunque es una obra del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo la causa por la que podemos llevar a cabo este mandato, y Él establece el cómo debe llevarse a cabo. Para ser más precisos, es la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, hay un aspecto de responsabilidad del creyente que completa el entendimiento de este camino de santificación. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Hacéis nos habla a nosotros. Hacéis nos habla de que es un deber que nos corresponde. Es algo que debemos cumplir. Es una responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque hemos sido capacitados para hacerlo, y es la voluntad de nuestro Dios, conforme a su carácter santo, que lo hagamos. Hermanos, estas enseñanzas son para todos, pero especialmente para aquellos creyentes, y solamente Dios sabe quiénes son creyentes. Sin duda alguna, solo Dios lo sabe, pero para aquellos creyentes que están viviendo vidas que son contrarias a lo que profesan ser cristianos. Creyentes viviendo con vidas sumidas en patrones de pecado que continuamente tratan de justificar por aquello, por lo otro y por lo demás allá. Pero si es un verdadero creyente en lo profundo de su ser y por el testimonio del Espíritu Santo, sabrá que por eso no está pudiendo llevar una vida en plenitud y gozosa y con los resultados que la santidad tiene en la vida. Amados hermanos, porque nosotros podemos llorar,
por las adversidades que atravesamos en este peregrinaje, y eso es duro. Pero para el creyente, una cosa es llorar por la dureza de este peregrinaje y otra cosa es llorar a causa del pecado propio. Eso es doloroso. Eso consume nuestros huesos si eres un verdadero creyente. Es nuestra responsabilidad. Es la obra del Espíritu Santo. Sí, por el Espíritu hacéis. A la vez es el deber de todo creyente, el deber. Y aquellos que se profesan cristianos y que probablemente lo sean y que tenga el Espíritu Santo, están llevando esas vidas por una razón: por irresponsables, porque no están haciendo la tarea, el deber que ahora pueden. Acompáñame a Colosenses 3:5. Esto es demandado en la palabra del Señor de una manera imperativa. Es un mandato. Colosenses 3:5 dice, ¿qué dice? ¿Cómo inicia? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, esto es mucho peso sobre nuestros hombros si antes no hubiéramos entendido que es sí por el Espíritu. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ok, aquí está hablando de que viene sobre los hijos de desobediencia, pero mira cómo en todo caso se relaciona aún con creyentes en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Esta era nuestra vida de práctica. Pero si aquí la palabra nos está diciendo haced morir, es porque aún hacen presencia en nuestra vida. Así que es a causa del Espíritu Santo, es por el Espíritu Santo, es por el poder del Espíritu Santo, y esto lo estaremos hablando en detalle. ¿Qué significa? Es Él el que hace la obra, es una obra de Él, pero es nuestra responsabilidad y es nuestro deber. Y los resultados en la vida de una persona son notorios. Son notorios en un no creyente. Mi madre me decía que era como si tuviera algo escrito en la frente. Pero cuando alguien se proclama creyente, y si posiblemente lo es, también es notorio. Ningún creyente en el que verdaderamente habite el Espíritu Santo podrá llevar una vida gozosa, plena, armoniosa, con frutos de testimonio, que aún en medio de las dificultades de este trasegar de la vida diaria que vengan, puede levantar su cabeza, sabiendo que ha hecho la tarea para la gloria de Dios, con los resultados que tiene una vida en santidad. El mandato bíblico a hacer morir el pecado, amados hermanos, que es de lo que hemos venido hablando, es conocido como la mortificación del pecado. Ahora, mortificación es una palabra antigua, pero es la palabra que se usa para esta doctrina. Está compuesta de dos palabras en latín que significa hacer morir, hacer morir. Hacer morir o mortificación. Lo que se utiliza allí en esa palabra mortificación es el uso de un lenguaje figurado. Un lenguaje figurado donde se imagina quitar la fuerza, quitar la vitalidad, quitar el poder, en este caso del pecado, a fin de que muera. Y por supuesto que es un lenguaje figurado porque el pecado no es una cosa. El pecado no es una sustancia, el pecado no es una criatura. El pecado es una inclinación
rebelde en cuanto a todo lo que Dios establece y su ley moral. Y por lo tanto este lenguaje figurado se trata entonces es de hacerlo morir como un animal salvaje al que se está intentando matar para que ya no pueda atacar y ya no pueda hacer el daño que quiere. Esto es lo que se intenta decir con esta palabra antigua, mortificar. Ahora, hacer morir o mortificar también incluye la idea de debilitar. Mortificar también incluye esa idea de debilitar por falta de alimento. La mortificación del pecado está íntimamente ligada a la idea de hacer morir de hambre al pecado. Y allí vamos dando pistas del cómo, de privarlo de comida o de alimento. En otras palabras, de actuar sobre cualquier cosa en nuestras vidas que sirva como comida para alimentar la naturaleza pecaminosa aún presente en el creyente. Porque el asunto es este: el pecado nos engaña diciéndonos, esta vez, solo esta vez. Y nosotros creemos que dándole ese pequeño bocado de satisfacción, Él ya va a dejarnos tranquilos. Cada pequeño bocado de satisfacción, o sea, cada vez que nosotros pecamos en esa inclinación que tengamos cualquiera de ella, el pecado no se queda tranquilo. ¿Qué pasa cuando un ser se alimenta? Se fortalece. Te va a pedir más, 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 más. Y como lo estaremos viendo después, y tristemente en los creyentes, se vuelven en pecados fortalecidos que hacen incluso dudar que la persona sea un verdadero creyente. Sí, hermanos, mortificar tiene ese aspecto de hacer morir. No nos dejemos engañar. Cuando nosotros le echamos ese bocado a ese pecado que nos está llamando, Él no se va a tranquilizar, va a volver con más fuerza. Y cada persona creyente, porque aquí estamos hablando, y la serie de predicaciones es la vida cristiana, es para quienes están capacitados por el Espíritu Santo. Cada creyente que no cumple con la labor de mortificar el pecado lo va a mortificar a él en su vida espiritual. No tendrá una vida gozosa y plena. Probablemente, y por la gracia del Señor, esté esa seguridad de salvación, pero en una continua duda y en una vida que en lo profundo de su ser sabe que no está bien. Mortificar entonces tiene este aspecto del lenguaje figurado de hacer morir y hacer morir por inanición. Acompáñame a Gálatas capítulo 5 versículo 16. Gálatas capítulo 5 versículo 16. El apóstol Pablo, y este texto ya fue expuesto a profundidad en la predicación de los Gálatas, les dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no que satisfagáis. No sé si usted logra ver la palabra de satisfacer, en ese sentido de dar como alimento. No satisfagáis los deseos de la carne. Y obviamente no está hablando de nuestro cuerpo físico, sino de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Así que hacer morir es una responsabilidad, un mandato, un deber, una necesidad del creyente.
Es nuestra tarea. Y ya estaremos hablando aquí del cómo, pero sin perder de vista que es una obra del Espíritu Santo. Owen también afirma: es tonto e ignorante esperar que alguien que no sea un creyente verdadero cumpla con este deber. Así que en ese sentido, también la vida eterna depende de mortificar las obras de la carne, de hacerlo morir en este sentido. Que si tú definitivamente dices que no puedes, ya estás teniendo una evidencia de tu verdadera condición espiritual. Y mi consejo, súplica, voz de alerta, si eso es lo que está pasando en tu vida, es: ven a Cristo en verdadero arrepentimiento y fe. No te engañes más. O bébete el mundo, a ver si hastiado de él realmente apreciarás lo que se te ha dicho en el mensaje del Evangelio. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis es la promesa que se hace a quienes por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Es la promesa opuesta a la muerte con que se amenaza a quienes viven regidos por el pecado. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, utilizando un lenguaje agrícola. Sigue pecando sin hacer tu tarea de mortificar el pecado, y la cosecha, corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, esta promesa de vida es para eternidad, pero también abarca nuestra vida actual en Cristo. El creyente que descuida su trabajo de mortificar el pecado, de hacer morir, de debilitar la vieja naturaleza, va a perder el gozo, va a perder el consuelo y la fortaleza que una vida en santidad trae. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este es el análisis entonces de la expresión en sí. Quiero terminar, amados hermanos, con el segundo aspecto que anuncié para esta enseñanza. Y es que esta obligación, este deber, esta tarea, la mortificación del pecado, hacerlo morir, que mengue en nuestra vida a base de no darle alimento, es un deber perpetuo de cada creyente. Todo creyente verdadero, a pesar de que ha sido librado del poder del pecado, o sea, la culpa que lo condenaba ya no está. ¿Quién pagó? Cristo la llevó sobre la cruz del Calvario. Y la inclinación corrupta que lo dominaba ya no lo domina, está presente, pero ahora le es dado el Espíritu Santo, la luz sobre la palabra de Dios. Todo creyente, a pesar de ello, debe ocuparse, no solo al principio de su vida cristiana, no a medida que va conociendo, sino a lo largo de toda su vida en Cristo hasta morir. Todo creyente deberá ocuparse de mortificar, de hacer morir la influencia del pecado que aún permanece en nosotros. En un sentido, la mortificación del pecado es un evento que ya ocurrió. En este sentido, la Escritura dice de aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, que el viejo hombre ya ha sido crucificado con Cristo. Eso dice en Romanos 6:6.
Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Más adelante, en el versículo 8 dice que morimos con Cristo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo esto en cierto sentido nos muestra que en un aspecto la mortificación del pecado ya ocurrió. ¿Cuándo? Cuando nacimos de nuevo por el poder de la obra redentora de Cristo. Sin embargo, y aquí es donde muchos creyentes se confunden, cada creyente tiene todavía los remanentes de la naturaleza pecaminosa que buscarán continuamente, como un animal, como una fiera que se quiere fortalecer, manifestarse en la vida del creyente. Acompáñame a Colosenses 3:3 nuevamente, por favor. Y vamos a ver cómo se ve una obra ya hecha, pero una tarea que nosotros debemos continuar, que es perpetua. ¿Cómo inicia Colosenses 3:3? Porque habéis ¿qué? Muerto. ¿Qué decía Romanos 6:6? Que el viejo hombre ya ha sido crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que ya no sirvamos más al pecado. ¿Qué dice Gálatas 5:24? Que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí dice, porque habéis muerto con Cristo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero continúa diciendo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Un hecho, estamos escondidos en Cristo, hemos muerto, es antiguo yo. Pero mira lo que continúa diciendo el 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hermanos, sí, la mortificación del pecado, un aspecto esencial de crecer en santidad, en madurez, inicia con la obra de regeneración sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros, que nos saca de muerte a vida, que nos capacita con la presencia del Espíritu Santo, que por la obra de Cristo y mediante la fe en Él nos aplica que ya no somos culpables, que estamos reconciliados, se nos da el Espíritu Santo, allí arranca. Es verdad, ya el pecado, somos muertos al pecado, pero es un deber nuestro, día a día, hasta el último suspiro, hacerlo morir, porque estará siempre presente. La mortificación del pecado y el cumplimiento de esta tarea lo que determina es cómo está presente, como una bestia que ha tomado el control, o como un animal moribundo que de vez en cuando estira su zarpa, pero que hemos hecho por el poder del Espíritu Santo la tarea que nos correspondía. Iglesia, mortificar el pecado es algo que no debemos dejar de hacer ni un solo día. John Owen, dirigiéndose al creyente, dice: mate al pecado o el pecado matarás su paz y su gozo. Algunos enseñan falsamente que nosotros podemos ser librados por completos en esta vida de la influencia del pecado. Pero eso no aguanta ni el juicio del sentido común, ni la experiencia diaria, ni las escrituras. El mismo apóstol Pablo, con ser quien era por la gracia de Dios, se atrevió a pensar así. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Así que admitimos que los restos del pecado permanecerán en nosotros en menor o mayor grado hasta el día de nuestra muerte, pero eso no es excusa para dejar de hacer nuestra tarea de hacerlo morir. Y mucho menos saber que esa presencia será hasta el último aliento de nuestras vidas, mucho menos será una excusa para consentir la presencia de un pecado en nuestra vida. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios 7, 1. Mira, ante todas las promesas maravillosas que nosotros tenemos en Cristo Jesús y los beneficios de su redención ya aplicadas a nosotros, mira lo que se le dice al creyente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tal cosa como pensar que hay un momento donde yo voy a tener una entera santificación, donde pecado, ¿dónde? No, hermano, siempre estará allí. ¿Cómo estará? Con fuerza que casi que desdibujará la imagen de Cristo que está siendo renovada en tu vida, o que debería estar siendo renovada, donde una persona te ve y dice: ese no es cristiano. O moribunda de tal manera que brille el rostro de Cristo en nuestras vidas y en nuestro testimonio. La mortificación del pecado es lo que hace la diferencia. Por eso debe considerarse como un deber perpetuo para todo creyente, porque el pecado siempre está activo. Termino con esto. Algunos creyentes se afligen al ver en su vida esta actividad continua del pecado procurando su caída. Y a veces se acercan con duda acerca de su condición de creyentes. Hermanos, pero el verdadero motivo de preocupación no debe ser que notemos esa actividad. Esa actividad siempre va a estar allí presente. Ese no es el motivo de preocupación, notarla, sino que notándola no la contrarrestemos, no la combatamos por todos los medios que el Espíritu Santo de Dios nos da y cedamos a ella. Esa es la verdadera preocupación. Siempre estará presente. Nuestra confesión de fe redacta muy sabiamente ante la pregunta de ¿y por qué Dios en su plan redentor no quitó totalmente el pecado de una vez en la vida del creyente? Y la respuesta que podemos inferir de la palabra del Señor es para que nosotros mantengamos en total dependencia de Dios y en humildad. Cuando nosotros no cumplimos con el deber de hacer el pecado en nosotros, hacer morir el pecado, si el pecado no es refrenado, entonces va a producir pecados dominantes y será como dejar crecer una bestia. Y a esto nos referiremos en las próximas enseñanzas. Y quiero terminar con esta expresión: si tú, que te profesas creyente, frente al pecado dices no puedo, es una de dos cosas: una excusa mentirosa o una afirmación ciertísima.